Sí se ve la presentación, licenciado. ¿Se ve bien ahí? Buenas noches a todos. Buenas Entonces, noches, licenciado. ¿cómo están? ¿La escuchan bien? Buenas noches, licenciado. ¿Sí lo escuchamos? Bueno, excelente. Vamos a dar un minutito a que se termine de conectar algunos. Y qué bueno saludarles. ¿Cómo les ha ido la semana? Bien, licenciado. Ahí con mucho trabajo, pero bien. Atareados. Ni se sienten los días, ¿verdad ustedes? ¿Han leído sus documentos? Yo empecé a leer un poco hoy, cabal, sobre el tema de la negociación. Ah, muy bien. Bueno, pues me alegra mucho saludarles. Entonces, eh, agradeciendo siempre a todos por estar conectados y al licenciado Mérida por el apoyo siempre para que todo esto vaya bien. Siempre en el tema de nuestras competencias gerenciales, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una competencia que es muy, bueno, diríamos que todas van complementándose, ¿verdad? Porque cada competencia de una u otra manera es incluyente de las otras, porque una buena negociación no es factible sin buenas relaciones interpersonales, sin buena comunicación y sin un buen liderazgo. Entonces, esta noche vamos a compartir un poquito el tema de la negociación y vamos a enfocarlo un poquito a la empatía, ¿verdad? La empatía, pues, no sé si ustedes han escuchado el concepto, ¿qué entendemos por empatía? ¿Verdad? ¿Qué entienden ustedes por empatía? ¿Qué será la empatía? Licenciado, si no estoy mal, es saber escuchar y entender la posición de las otras personas con relación a un tema. Ah, muy bien, muy bien. Sí, la empatía es, como decían los abuelitos, es ponernos en los zapatos del otro, ponernos en la camisa del otro. Y cuando hablamos de empatía, pues es eso, digamos, una buena relación interpersonal empieza por ser empáticos, independiente que las personas nos simpaticen o no. Entonces, en el tema de la negociación, la empatía es importante, ¿verdad? E implica aprender a controlar nuestras emociones. Cuando trabajamos en equipo, tenemos que aprender a ser empáticos porque recordémonos que antes de equipo hay un grupo humano y antes de grupo humano habemos personas y cada persona con sus costumbres, con sus hábitos, sean buenos o malos, con sus creencias, con sus criterios particulares. Y entonces, ser empático, pues, es un desafío para un buen negociador, para un buen gerente. Entonces, la empatía es el primer paso para hacernos simpáticos y para desarrollar posibles buenas amistades también. En ese sentido, pues cuando nosotros hablamos de negociación, pues hablar de negociación nos lleva a pensar en conflictos. Si hablamos de conflictos, muchas veces pensamos que el conflicto es precisamente un pleito, pero los conflictos no necesariamente son pleitos, los conflictos son situaciones que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Es como cuando usted va a ir a almorzar o a cenar o a desayunar con la familia. Unos quieren ir a un restaurante, otros quieren ir a otro, entonces hay que negociar, ¿verdad? Hay un conflicto, pues, o queremos salir de paseo. Entonces tenemos que negociar con la familia a dónde vamos a pasear y hay que hacer sentir el juego democrático, ¿verdad? Que la mayoría gana. Aprender a
generalmente cuando vamos a negociar tenemos que aprender a ceder. A veces hay que ceder. En calidad total se dice que para poder negociar de mejor manera, a veces tenemos que dar la pauta, tenemos que ceder, como cuando la pareja se pelea y ninguno de los dos da a torcer su brazo. Alguno de los dos tiene que dar su bracito a torcer. Entonces ya uno viene, se disculpa y entonces ya la pareja pues como que se sensibiliza y entonces todo vuelve a su redil. Cuando hablamos de empresa, pues tenemos que pensar en la negociación colectiva. La negociación colectiva se realiza entre los representantes de la organización y los trabajadores, por ejemplo. Eso suena un poquito a sindicato, pero realmente la negociación colectiva se puede dar en el trabajo en equipo. Cuando vamos a identificar un problema, cuando vamos a identificar un proyecto, pero no hay solo un problema, no hay solo un proyecto, hay que priorizarlos y entonces vamos negociando. Cuando hay conflicto entre trabajadores y patronos, pues ahí hablamos de otro rumbo de la negociación, que muchas veces se puede ir a la parte legal. Entonces, generalmente en una negociación, ya con ese carácter legal, pues hay acuerdos, ¿verdad? Hay términos, hay condiciones. La negociación colectiva, pues son acuerdos que se dan entre los patronos y los trabajadores, pero típicamente este tipo de negociación se da en situaciones de conflictos severas. Yo diría que más del 80% de conflictos que enfrentamos en la organización no son severos, son situaciones que tienen que ver con las buenas relaciones interpersonales. Entonces, en la negociación adquirimos compromisos y damos equilibrio a situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Porque cuando negociamos puede haber una presión de la contraparte, a veces puede ser de un grupo social. Recordemos que en una negociación se manejan intereses. Ahora, en una buena negociación hay que buscar el bien común, ¿verdad? Las mejores negociaciones no son donde usted gana y el otro pierde, o cuando usted pierde y el otro gana. Las mejores negociaciones son cuando se logran acuerdos donde las partes se van a ver beneficiadas. Por ejemplo, cuando manejamos sistemas de gestión, la negociación pues maneja objetivos. Obviamente negociar implica alcanzar una especie de meta, alcanzar un objetivo implica un camino que vamos a seguir para lograr pues alcanzar algún fin común. Entonces el objetivo dice que dentro de la negociación, cuando trabajamos en equipo, implica que el equipo trabaje para lograr un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? Pues un equilibrio entre quienes intervienen en ese proceso. La idea es que las decisiones faciliten ese equilibrio, más aún mantener ese equilibrio. ¿Qué pasa cuando las partes en conflicto llegan a acuerdos, pero una de las partes no queda muy convencida? Entonces, obviamente, eso va a complicar el mantener un equilibrio. Entonces, en una negociación lo que tenemos que buscar es que cada parte que está negociando sienta que en la negociación obtuvo pues un bienestar, obtuvo un bien, obtuvo alguna ganancia, que ambas partes sientan que obtuvieron un beneficio con la negociación respectiva. Obviamente en la negociación, pues la negociación se da porque enfrentamos a veces alguna dificultad, algún desacuerdo o tenemos que tomar una decisión. Entonces, cuando se negocia de manera colectiva, por ejemplo, en este caso en el equipo, esa práctica es importante porque se hace valer el criterio de la mayoría. Generalmente, cuando se toma en cuenta los criterios de la mayoría de las personas para tomar una decisión en el entorno de un equipo de trabajo, pues las decisiones van a ser mucho más asertivas. Entonces, la idea es, por ejemplo, un gerente no debe tratar de imponer sus decisiones. Un gerente inteligente va a tratar de manejar su autonomía, pero de involucrar también al equipo de trabajo en decisiones que afectan al equipo de trabajo. Entonces, eso provoca que el trabajador se sienta más parte de la organización misma y pues cuando en una decisión que vamos a tomar
negociamos con los trabajadores, escuchamos sus puntos de vista, en base a esos criterios analizamos, procesamos y tomamos decisiones, pues entonces vamos a lograr mejores resultados. Hablamos del parafraseo y el reencuadre y legitimar. Eso lo que quiere decir es, cuando vamos a negociar, es importante que las partes negociadoras hagan saber, den a conocer sus criterios, sus puntos de vista, sus datos, ¿verdad? El reencuadre es cuando vamos procurando que ambas partes vayan logrando acuerdos, y los acuerdos hay que legitimarlos. Eso quiere decir cerciorarnos que ambas partes entendieron la solución del conflicto. Entonces, obviamente hay ocasiones donde los trabajadores, cuando vamos a llevarlos a un proceso de negociación, típicamente la mentalidad que llevamos es imponer nuestros criterios, vencer al otro, ganarle al otro, ¿verdad? Derrotar al otro. Pero en la negociación de equipo realmente se busca algo diferente, ¿verdad? Se busca escuchar ideas, criterios, opiniones, procesar esa información, recopilar datos, porque las mejores decisiones que se toman es cuando uno comparte ideas, opiniones basadas en datos. Típicamente las personas trabajamos demasiado subjetivamente y nos dejamos llevar de nuestros criterios personales y nos olvidamos de los datos. Eso es como cuando usted hace una carrera y le preguntan qué tiempo, usted dice, ¿qué tal te fue? Ah, me fue muy bien, contesta usted. Y de ahí alguien le pregunta, ¿qué tiempo hiciste? Y usted responde, ay, no me fijé. Entonces, el me fue bien en la carrera es muy subjetivo. Mientras que si usted dice, bueno, una carrera de 10 kilómetros hice 45 minutos, me fue muy bien. Entonces se procesan mejor los datos, porque uno va a ver las tablas, ¿verdad? Para ver los criterios basados en datos. Entonces, bueno, un atleta que hizo por ejemplo, en 10 kilómetros hizo de 30 a 40 minutos, está súper bien. Que hizo de 41 a 50, está muy bien. Entonces, voy tomando acciones y decisiones sobre datos. Es como las ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas? Van nítidas. ¿Cuánto vendiste? No sé, pero siento que voy bien. O sea, la negociación debe basarse en datos para que los supuestos sean sustituidos por datos, y eso nos da un poco de más, o nos da, mejor dicho, objetividad en un proceso, en este caso, negociador. Yo decía al principio que los conflictos no necesariamente son pleitos, no necesariamente son peleas entre personas. Los conflictos son situaciones en donde tenemos que procesar información para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de negociación colectiva en las empresas nos asustamos porque eso da sensación como de sindicatos. La negociación colectiva, pues sí, es una técnica que se utiliza cuando una organización está sindicalizada, pero también la negociación colectiva vista desde otra perspectiva es un proceso continuo. Por ejemplo, a diario las personas, sin darnos cuenta, estamos constantemente negociando, y muchas veces lo hacemos no solo a título de persona a persona, sino que en un gran porcentaje de casos lo hacemos a título persona equipo de trabajo. Entonces, un punto de vista conductual se le llama, ¿verdad? Porque la negociación es un proceso continuo. A veces estamos conscientes, a veces estamos inconscientes de ello. Pero obviamente pues hay negociaciones que pueden adquirir un carácter formal, ¿verdad? Y hay otras que posiblemente no tienen un carácter muy formal, pero la toma de decisiones siempre va a haber, si es una buena toma de decisión, siempre va a haber un valor agregado. Entonces, cuando tomamos decisiones hay que involucrar al equipo de trabajo como buenos gerentes, y siempre es bueno comunicar las decisiones, ¿verdad? La gente merece estar informada, pero también debemos cerciorarnos que las personas están interpretando adecuadamente las decisiones. Se implementan las decisiones según lo que se va
a negociar o se decidió, y la implementación debe quedar sujeta a revisiones. Y en las revisiones a veces hay que hacer acciones correctivas, a veces hay que enmendar, hay que actualizarse, pero sobre todo hay que darle mantenimiento al proceso y darle seguimiento para que entonces podamos al final del camino tomar datos para comprobar si las decisiones que se tomaron en un proceso negociador están rindiendo, están dando los frutos deseados, o por el contrario hay que enmendar y hay que realizar algún tipo de acciones correctivas o preventivas, ¿verdad? Porque la idea cuando negociamos es de que los posibles conflictos, los posibles errores, las posibles fallas, etcétera, no vuelvan a ocurrir. Eso es un proceso de mejora. Cuando negociamos, se habla de legitimar a través de la planeación. O sea, cuando estamos en un proceso negociador, tenemos que dejar a un lado la improvisación. Los guatemaltecos, por cierto, somos amos de la improvisación, ¿verdad? Enfrentamos situaciones, negociamos, pero generalmente tomamos decisiones no basadas en datos, entonces vamos a un prueba y error a ver qué sale. Entonces, cuando vamos a planear, la gerencia debe tomar conciencia, ¿verdad? De su situación entre el gerente y sus trabajadores, ¿verdad? Para que en base a ello, si es necesario, vayamos enderezando el rumbo. Y ese periodo negociador, pues, permita construir, basado en las experiencias, ¿verdad? En los sistemas de calidad se dice que hay que aprender aún de los errores. Y, por ejemplo, hay un término que son lecciones aprendidas. ¿Qué es una lección aprendida? Una lección aprendida, pues, son las experiencias que hacemos valer. Algo así como cuando nuestros papás nos regañaban o nos daban consejos y nos decían, bueno, mira, por experiencia, yo te recomiendo tal cosa. Es una lección aprendida. ¿Qué tanto los gerentes compartimos nuestras lecciones aprendidas con nuestros colaboradores? Otro concepto importante cuando negociamos, y lo hacemos con calidad, son los momentos de la verdad, porque muchas veces decidimos qué acciones tomar, pero no accionamos. El momento de la verdad es cuando lo que planificamos lo llevamos a la realidad. Así que dos aspectos importantes en un proceso negociador: las lecciones aprendidas y los momentos de la verdad. La negociación tiene muchas perspectivas y recordémonos que, por ejemplo, ahorita las indicaciones que yo les estoy compartiendo, pues digamos que son parte del ámbito filosófico de lo que debiera ser una buena negociación. Pero todos estos procesos requieren de que apliquemos alguna estrategia. Por ejemplo, yo acá les hablé de la estrategia del trabajo en equipo, pero también necesitamos utilizar algún tipo de métodos. Entonces, cuando vamos a negociar, a veces, por ejemplo, cuando se habla de técnicas de relaciones interpersonales, cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia emocional, cuando hablamos de la comunicación efectiva, etcétera, pensamos que las técnicas son métodos o herramientas astrales, ¿verdad? Como cosas muy mágicas. Pero la realidad es de que las técnicas, en este caso de negociación, las tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Lo que requieren es de que apliquemos un poco de lógica y de sentido común. Algunas, obviamente, hay, según los expertos, pues hay diversidad de técnicas de negociación. En la documentación que les provisionamos, pues aparecen algunos ejemplos. Entre ellos, pues está las técnicas que puso en boga la Universidad Harvard, que me parecen muy interesantes y forman parte de su tercer foro. Acá les voy a compartir algunas técnicas de negociación, pero primero mencionemos que debemos tener algunos requisitos básicos, ¿verdad? Que toda persona que quiere negociar apropiadamente y que quieren convertirse en buenos negociadores deben tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que siempre que uno desea obtener algo de otra persona,
¿verdad? Con quien vamos a intercambio de información, pues en ese momento estamos negociando. Como cuando usted va a comprar algo y hay opción de regateo. Entonces, ambas partes buscan obtener un beneficio. Usted busca un mejor precio y su proveedor va a tratar de darle un precio en el que usted se vaya feliz y contento, pero también que él y la organización estén ganando. Entonces aquí yo estoy hablándoles un poquito de una técnica que es la de ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, un requisito básico es eso. Cuando vamos a negociar, recordemos que la negociación surge porque nosotros pues queremos obtener algo a cambio de algo, ¿verdad? Obtengo un bien o servicio, pues quiero que me satisfaga a cambio de un precio en este caso. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la negociación? Pues los expertos dicen que la negociación debiera ser un proceso informal. Y eso suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué proceso informal? Bueno, cuando hablamos de informal, se refiere a que la negociación no debiera estar sujeta a que cuando llegamos a acuerdos con la contraparte, por decirlo así, se hagan escritos o documentos de carácter legal, porque la gente típicamente le tiene temor a eso. Lo dejemos esa parte legal solo cuando los conflictos son extremos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una organización sindicalizada hace un paro, el sindicato llamó a un paro y entonces el sindicato llama a sus abogados, la empresa llama a sus abogados, se involucra al Ministerio Público, se involucra al Ministerio de Trabajo, recopilan datos y ellos toman decisiones. Y obviamente las decisiones generan pactos colectivos que se documentan. Pero en la negociación normal no pasa eso. El manejo de conflictos, por ejemplo, que sea entre una familia, entre un grupo de amigos, entre el grupo de trabajo, entre equipos, etcétera, pues debe basarse pues en la buena relación interpersonal y en acuerdos donde se haga valer en cierta medida la palabra de las personas, ¿verdad? Eso implica que tenemos que aprender a confiar en las personas. Entonces, cuando hablamos de negociación, vamos a decir que esta es una técnica alternativa, ¿verdad? De carácter no formal, como mencioné, para solucionar cualquier tipo de conflictos. Y en ellos, pues la idea es que para buscar ciertas soluciones, pues participen las partes interesadas, ¿verdad? Porque aunque no parezca, hay organizaciones en donde el gerente o el jefe o el grupo gerencial no negocian, sino que toman decisiones que afectan a sus colaboradores y el colaborador no se le tomó en cuenta su criterio, su opinión y tal vez la decisión le afecta directamente en su trabajo. Entonces siempre es bueno y siempre que sea factible, pues es importante que involucremos a las partes en conflicto. Cuando hablamos de negociación tenemos que pensar en dos situaciones importantes y es que cuando negociamos hay puntos de vista y la negociación maneja ciertos caracteres, ¿verdad? Uno es un carácter competitivo, ¿verdad? El carácter competitivo se da cuando, por ejemplo, asumamos que la organización de ustedes va a hacer un concurso para elegir un proyecto de desarrollo organizacional. Entonces, obviamente usted decide desarrollar con su equipo un proyecto y lo comparte. Y obviamente después se van a hacer las presentaciones y usted y su equipo de trabajo van a querer en el proceso negociador de vender un proyecto o la solución participativa de un problema, ustedes van a querer que su proyecto sea el elegido contra otros que están en ese proceso. Entonces, ese es un carácter competitivo donde típicamente va a implicar que usted gana, el otro pierde, pero también se puede dar persona a persona. En una situación conflictiva, pues usted va a querer derrotar al otro, que le den a usted la razón. El otro carácter de la negociación es el carácter colaborativo, que es cuando
en situaciones similares, como los ejemplos que di, ambas partes ceden y buscan unificar esfuerzos, ¿verdad? Por ejemplo, mi proyecto coincidía con algún otro, los unificamos, o venimos con nuestro equipo y nos damos cuenta que otro proyecto es mejor y entonces asumimos esa actitud y ofrecemos nuestra colaboración al otro equipo, por ejemplo, o un conflicto persona a persona, una de las partes empieza a ceder e intuye e induce a la otra parte para que juntos solucionen la problemática. Entonces, el carácter colaborativo, pues, en cierta forma, pues lo que hace es tratar de que se unifiquen esfuerzos para lograr un bienestar común. Entonces, como mencionábamos, la negociación competitiva, pues en ella va a prevalecer siempre una orientación distributiva, o sea, de distribución, donde siempre va a haber un ganador y va a haber un perdedor. En la vida, pues, no toda decisión puede ser colaborativa. Hay ocasiones donde, aunque no querramos, pues, se puede dar este carácter competitivo, donde alguien gana, el otro pierde. Pero en una organización inteligente, el que ganó, si es inteligente, puede involucrar a la parte perdedora en el proyecto o en la situación respectiva. O sea, siempre hay que buscar de alguna manera cómo involucrar a las personas en las situaciones para que la gente se sienta también parte de. Generalmente cuando competimos hay que buscar ese carácter colaborativo en el cual, perdón, nosotros podemos hacer partícipes a otros en una toma de decisiones, a fin que la parte teóricamente perdedora pues empiece a sentir parte de la jugada. Y en el carácter colaborativo, pues ya habíamos mencionado, lo que se busca es que ambas partes sientan que ganaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para involucrar y comprometer a otros en un proceso que posiblemente la otra parte no muy comparte? Y muchas veces nos encontramos en situaciones donde la contraparte no está de acuerdo con las decisiones. Entonces, una buena manera de involucrarlos es preguntarles qué harían ellos en una situación similar. Y créanme que típicamente la gente va a dar decisiones que ya habíamos compartido anteriormente. Y entonces la gente empieza a sentirse parte de la jugada. Así como la negociación tiene estos dos caracteres, uno es el competitivo, el otro es colaborativo, pues, por ejemplo, también tenemos que entender que hay algunos tipos de negociación. Un experto de apellido Singer, él reconoce dos tipos de negociación. Él nos habla de la negociación sin hombre bueno y la negociación con hombre bueno. Llamémosle, para que las damas no se sientan mal, llamémosle negociación sin ser humano bueno y negociación con ser humano bueno, ¿verdad? Y entonces cada tipo de negociación pues lo podemos referenciar de la siguiente manera, ¿verdad? Por ejemplo, la negociación sin humano bueno nos dice que cada persona trata de resolver sus diferencias de manera personal. Entonces, esto afecta a las personas involucradas en la disputa e independiente de que la decisión afecte a otros, la parte ganadora pues no le importa. Por eso se dice sin humano bueno, ¿verdad? Porque yo tomo decisiones y en el proceso negociador hice valer mi opinión, hice valer mi criterio o mi proyecto, etcétera. Y no me interesa para nada si estas decisiones de la negociación afectaron a terceros, cuartos o quintos. La negociación con humano bueno, por el contrario, pues esta involucra a terceras partes y los reúne a fin de que en conjunto se trate de resolver los desacuerdos. Y entonces esto es mejor porque, por ejemplo, en las tomas de decisiones no hay nada mejor que las partes en conflicto pues sientan que aportaron ideas, aportaron opiniones y que tomaron decisiones en conjunto.
Algunos gerentes a veces se jactan porque dicen, bueno, supe negociar tan bien que al final induje a mi equipo de trabajo a hacer lo que yo quería, pero todos quedaron contentos. O sea, eso es ser un gerente inteligente, no cuidando de no caer en la manipulación, por supuesto. Pero cuando un gerente inteligente da ideas con datos, con soporte científico, por decirlo así, pues se convence y se persuade de mejor manera. La negociación con hombre bueno, pues realmente es eso. El gerente trata de convencer y persuadir a fin de inducir al equipo de trabajo a tomar acuerdos donde pues la mayoría o todos lleguemos a un final feliz y a acuerdos pues en donde todo el mundo sienta que obtuvo un beneficio. Ahora, negociar, decía yo al principio, que implica buenas relaciones interpersonales. Entonces, cuando vamos a negociar, pues los expertos como Singer nos dice que cuando vamos a entablar o a desarrollar un proceso negociador, pues, tenemos que planificar en base a 5 fases. La fase 1, la toma de contacto. La toma de contacto, algunos le llaman así como romper el hielo, ¿verdad? Así como un ejecutivo de ventas que quiere cerrar una buena negociación, ¿qué hace? Pues invita a su cliente a un buen restaurante, ¿verdad? Lo invita a almorzar, a cenar, busca un ambiente apropiado, agradable, ¿verdad? Para que la parte con la que va a negociar pues se sienta cómodo, se sienta contento, ¿verdad? Por ejemplo, si es en nuestra oficina y queremos negociar con el equipo o con otra persona, pues entonces citarlos a nuestra oficina, tenerle su café, su agüita, unas galletitas, crear el ambiente, ¿verdad? Un ambiente donde la persona pues, se sienta cómoda, se sienta en una agradable, ¿verdad? Que ese romper el hielo es importante porque quiera que no, cuando vamos a negociar hay tensión, hay nerviosismo, hay preocupación, o sea, hay tantos sentimientos que se juegan. Entonces la toma de contacto es como romper el hielo. Luego pues hay que plantear la situación que vamos a sujetar a la negociación. Entonces plantear la situación como algo que nos está afectando y que si encontramos la solución nos va a beneficiar a todos. Y en el planteamiento no olvidemos siempre llevar como un as bajo la manga datos, ¿verdad? No hay nada mejor que dar datos para el proceso negociador, porque los datos son soportes objetivos, ¿verdad? Si nosotros solo planteamos con supuestos, entonces vamos a tomar decisiones subjetivas en el proceso negociador y posiblemente los resultados no sean los adecuados. Ya que hicimos el planteamiento, entonces hay que generar opciones. No es recomendable que tratemos de imponer nosotros las opciones, sino que dejemos la tribuna abierta para que la persona o las personas con las que estamos negociando también nos den sus opciones, ¿verdad? Se toman los datos, ustedes pues también comparten opciones, se ven pros y contras de ambas, o 2, 3, 4 opciones, se depura, se eligen las opciones que se creen más viables, y entonces ya eso nos lleva a un punto donde vamos a crear los acuerdos. El acuerdo final no debe descartar, como muchos hablan del famoso plan B, habla del plan B y no está el plan B, ¿verdad? Pues lo sacan así improvisado. Pero en un buen proceso negociado hay que dejar una opción principal y una opción alternativa, porque recordemos que aún en la toma de decisiones, a veces los acuerdos, cuando los implementamos, puede hacer que no den el resultado, entonces siempre es bueno tener una alternativa más. Entonces se llega al acuerdo y eso nos lleva a la fase 5, que es la de cierre. La de cierre ya es cuando llegamos al acuerdo, se establece el plan de acción, se implementa y se le da seguimiento.
no hay que olvidar que en ese proceso negociador el seguimiento implica evaluar resultados y sobre todo recordémonos de las lecciones aprendidas, aprender del error. Para realimentarnos un poquito en estas fases, el contacto entonces implica cómo vamos a establecer las bases de una efectiva relación interpersonal, ¿verdad? Porque definitivamente ese romper el hielo implica la atmósfera para que generemos el ambiente para una relación interpersonal saludable, ¿verdad? Donde exploremos pues las necesidades e intereses no solo personales, sino de la contraparte, ¿verdad? Y eso pues ayuda, entre otros, a contrastar la información que ambas partes llevan. Y eso pues facilita el proceso. En cuanto a la fase del planteamiento de la situación, esta etapa pues corresponde a cómo nosotros vamos a delimitar y a definir el problema, ¿verdad? Y cómo la contraparte pues igual, cómo delimitan y definen ellos la problemática, porque recordémonos que un gerente versus un colaborador, la manera en que delimitamos las situaciones no son las mismas, porque cada uno vemos y definimos las situaciones acordes a nuestro entorno. Entonces es bueno conocer el entorno de la contraparte y que la contraparte conozca nuestro entorno, porque eso nos va a llevar a encontrar posteriormente algunas alternativas que van a darle una buena evolución a nuestro proceso negociador. En el proceso de generar opciones, pues implica que ambas partes descubran las posibilidades que sean mutuamente satisfactorias. Eso quiere decir que como la decisión final debe lograr una satisfacción de ambas partes. Pues como dije al principio, de nada sirve que una parte esté feliz y la otra infeliz, ¿verdad? De una relación ganar-perder, pues no, generalmente lejos de Lick, ya no se le escuchó nada.
Estamos en la realimentación, ¿verdad? De lo que es las bases del proceso. Vamos a recordar la toma de contacto. Entonces, mencionamos las bases para una efectiva relación interpersonal y explorar las necesidades de la otra parte, porque en una relación ganar, pues no es conveniente imponer, sino el procesador implica que no solo propongamos, sino que escuchemos y en conjunto pues expresemos las necesidades para satisfacerlas posteriormente. Y obviamente todo esto debe estar basado en una buena información o información que sea objetiva, no subjetiva. El planteamiento de la porque ya decimos que no necesariamente la negociación se da solo para manejar problemas, sino que se dan situaciones donde hay que tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva imagen corporativa, etcétera. Entonces, en el planteamiento, pues hay que delimitar problemática, la situación respectiva y en buscar alternativas para lograr esa evolución del proceso negociador. Hablamos también de lo que es la generación de opciones, de habilidades que sean satisfactorias, ¿verdad? Que obviamente a veces podemos encontrar solo las posibilidades, pero a veces podemos encontrar muchas. Y entonces en un proceso donde hay que hacer valer la democracia, si hay 5 personas en la toma de decisiones, pues hay que hacer valer el proceso democrático, la mitad más uno, pero si son personas en el proceso, obviamente tienen que buscar acuerdos, ¿verdad? Donde ambas partes queden pues convencidas. Muchas ocasiones puede suceder que no se ponen de acuerdo las dos personas o las dos partes interesadas. Entonces, una buena alternativa es realizar otra reunión en donde se invite a alguna persona experta en el tema que se está negociando, porque muchas veces el experto nos puede aperturar, digamos, como se dice en buen chapín, abrir los ojos, ¿verdad?, para ver otras alternativas y tomar mejores decisiones. Y luego, pues, la creación de acuerdos, que implica cómo vamos a adaptar nuestra estrategia. Yo decía que hemos visto un poquito la parte filosófica, que son estas premisas relacionadas a cómo manejar el proceso negociador, pero también hay que usar una estrategia. En este caso, yo les he mencionado la estrategia de trabajo en equipo, ¿verdad? Pueden haber algunas estrategias complementarias. Y luego, pues, en la creación de acuerdos también hay que tomar en cuenta algunas metodologías, herramientas o técnicas, que son las que nos van a llevar a hacer realidad todo lo que se ha acordado. Y por eso se habla aquí de la gestión de bloqueo de las partes, porque la gestión significa cómo vamos a administrar en el proceso negociador los acuerdos respectivos. Y el cierre y seguimiento, ¿verdad?, donde los acuerdos definitivos pues nos llevan a implementar, ¿verdad?, ya el plan de contingencia, el plan de acción, pues cómo se va a implementar, cómo se le va a dar seguimiento, cómo se le va a dar mantenimiento para el cumplimiento de los acuerdos. Y obviamente esto nos lleva al desarrollo de experiencias que son posteriormente se convierten en lecciones aprendidas. Después del cierre y seguimiento entramos al proceso de lo que es el momento de la verdad, porque el momento de la verdad es cuando se implementa todas las cosas. Habíamos hablado de la negociación con humano bueno y la negociación con humano malo, pero la negociación con humano bueno pues muchas veces requiere de mediación, ¿verdad? Cuando negociamos siempre van a suceder ocasiones donde necesitemos algún mediador,
por ejemplo, hay conflictos donde, por ejemplo, cada una de las partes quieren imponer su criterio, entonces a veces, bueno, un mediador. Cuando la negociación adquiere un Rick, ya no le estamos escuchando. ¿verdad? Entonces, es peor porque los resultados se canalizan de todo tipo de recursos y en unas partes va a ser feliz y el clima organizado y el desempeño de la gente en la organización. Entonces, misma deberá ser conducir un proceso negociador a una relación ganar-ganar. Yo tú ganas, ¿verdad? Donde ambas partes pues se sienten que en el proceso negociador compartieron una buena taja de pastel para beneficio común. Esto de la negociación pues es un tema muy bonito, muy amplio. Pues yo ahora doy un espacio para sus preguntas o comentarios. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, pues algo que quieran compartirnos? Quedó todo clarito. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, muchas gracias. Estamos todo clarito. Clarito con Matitlán, ¿no? Un poco más claro, Lick. Bueno, muy bien. O ya se me durmieron, ¿no? No se me durmió ninguno. Todavía no, Lick. No, Lick, todo bien, gracias. Bueno, eso está bien. Bueno. Lick, no sé si me escucha. Es un foro de tecnología. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Lick, le saluda Iván. Se Sí, pierde la señal. Bueno. sí.
a la señal, bueno, pero como ya estamos cerrando, solo les comentaba que a raíz de ese evento como que se incrementó mucho el número de usuarios, entonces pues, se tuvo un poquito de problemitas con las conexiones, pero gracias a Dios logramos salir. Espero que la otra semana ya todo esté normal. Hoy estuvo un 70% normal, pero sí tuvimos un par de cortes ahí, pero me alegra mucho saludarles y por favor cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir y se la respondemos, ¿verdad? Y ahí esperamos interactuar con ustedes con su tercer foro. Les deseo una bonita semana. Hola, Lick. Lick, buenas noches. Le habla Axel. ¿Me escucha? Buenas noches. Por favor, si necesitaban hacer algún comentario, pienso que valdría la pena utilizar el chat. Le vamos a decir al Lick que les responda ahorita antes de que salga de la universidad. Por si ustedes querían comentar, creo que Iván quería platicar algo. Sí, Lick, por ahí le voy a comentar entonces al licenciado en el chat. Bueno, buenas noches, pues. Que descansen y disculpen el inconveniente, pero ahorita sí ya cambiamos de ubicación. Ya el Lick estaba en Media Lab, en una ubicación especial para hacer las videoconferencias, pero como sí estamos en el Foro de Innovación Tecnológica, pues teníamos conexiones hasta de fuera de la universidad y creo que esas cosas no fueron previstas y que pues al final nos afectó, pero primero Dios en la siguiente videoconferencia no vamos a tener ningún inconveniente. Que descansen y feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.